Buenos días, Toribia. Mucho gusto de charlar contigo otra vez. Quisiéramos, como te había comentado, tener una idea de cómo ves tú el proceso político boliviano ahora que se van a producir las elecciones para la segunda vuelta entre dos candidatos de la derecha, ¿no? Uno más derechista que otro. Eh, Aquí desde México, desde América Latina, para nosotros este es un momento muy triste, ¿no? Porque teníamos muchas esperanzas en el proceso político boliviano, sobre todo a partir de inicios de este siglo, ¿no? Con una preponderancia de los movimientos sociales, ¿no? Entre ellos los movimientos indígenas. Ujú, Pero ahora vemos que esto se ha modificado profundamente, ¿no? Y el, el control político del Estado se va a disputar entre dos candidaturas que nada tienen de populares, ¿no? De, de pro-indígenas, diríamos. Si te parece, podríamos nosotros eh, tratar de explicar esto que está sucediendo ahora regresando a los años 80, cuando se va reconstituyendo la protesta desde los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, los movimientos magisteriales, obreros, los ujú, movimientos de trabajadores y sobre todo los movimientos indígenas, hasta llegar a un momento importante para Bolivia y para todos nosotros, ¿no? Que es el triunfo del MAS y las posibilidades de cambios estructurales, ¿no? Eh, ujú, Ahí nosotros veíamos que el MAS y Evo ganaban las elecciones de manera abrumadora, ¿no? Pero ujú, luego esto fue cambiando hasta que el 19 se da este impasse político, ¿no? Se dice que, el, que las elecciones están siendo manipuladas por el propio gobierno ante una derrota que se venía y desde allí se va afirmando más un cambio hacia la derecha en el, en las tendencias políticas bolivianas, pues, ¿no? ujú. Entonces, quisiéramos nosotros que nos contaras de manera así algo esquemática cómo has visto este proceso tan largo que ahora tiene un resultado desfavorable para comunicar tus puntos de vista en nuestra revista de la Red Mexicana de la Descolonialidad eh, y de manera precisa en el suplemento que vamos a publicar dentro de 1 o 2 semanas, ¿no? Eh, Ujú. si quieres, cuéntanos un poco antes de iniciar esta conversación ya sobre el proceso político boliviano. eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria de lucha? Y, y explícanos qué representa ese hermoso traje que tienes ahí, tu liclia y tu blusa, más tu sombrero, ¿no? De qué cultura, de qué zona de Bolivia son, por favor. Estimado Boris, te agradezco muchísimo, la verdad te agradezco mucho por la oportunidad y también por tomarme en cuenta en la entrevista y que esta entrevista va a ser parte de la revista, no es muy importante. La verdad, yo te agradezco y bueno, Bolivia sí está viviendo unos momentos muy difíciles en estos días, particularmente de balotaje electoral, ¿no? Como decías, dos partidos políticos están en disputa, ambos, uno de centro derecha y otro derecha, por decir. Y Bolivia es un país pobre, es pobrecísimo, el más pobre de la región sur
¿no? De América del Sur y no tenemos pues empresas así como o las empresas o economía sólida, como se dice en Argentina, a pesar de que tienen deudas millonarias, pero la economía sigue, gira, la gente boliviana se va a Argentina a buscar sobrevivencia y también lo que pasa en el Perú, ¿no? Tienen una economía muy fuerte. En Bolivia es muy frágil, yo no sé por qué, a pesar de tener pero tanta riqueza, nos hemos estancado en una economía primaria de exportación de recursos, de materia prima sobre todo, y además muy engañados vivimos, ¿no? Por el sector que exporta, ya sea el que exporta es estatal y también la privada, de ambos lados vienen eso. Em, no quiero olvidarme esta frase que estuve pensando. Los indígenas, ¿no? Somos pueblos milenarios y yo recuerdo que siempre hemos tenido alianza como alianza política a, al movimiento de izquierda, ¿no? De izquierda, el populismo. Nos hemos aliado para interpelar, ¿no? Para defender derechos en este caso. Pero lastimosamente en estos últimos 20 años la izquierda ha sido muy irresponsable y respetuosa con nuestro país. Yo siento que han llegado al poder solo para robar, hasta el cansancio, inclusive me atrevo a decir hasta convertir la casa presidencial, un piso de la casa presidencial, que es el piso 24, el que se señala, en una casa de citas. A ese extremo se ha llegado y es vergonzoso. Entonces, yo soy de una nación indígena originaria, se llama Sura. Mi pueblo, mi comunidad se llama Keoleani, mis papás son de ahí. Em, Tenemos nosotros también una larga lucha histórica y memorias históricas ancestrales que también conservamos para que en base a esa memoria histórica nosotros fundamentemos, construyamos argumentos, construyamos narrativas y sobre todo pruebas objetivas de haber sido los herederos del legado, ¿no? Ese legado ancestral que es la tierra y el territorio. Y las últimas batallas que se han dado en mi pueblo, en mi territorio, es la de 1899 y mi abuelo Juan Lero participó ahí peleando en defensa de la tierra, del territorio. Entonces nosotros honramos a nuestros abuelos sus luchas dando continuidad, no con la defensa de la tierra, del territorio y desde todos los espacios desde donde podamos. Y es así que me hago yo activista desde muy joven, ¿no? Desde muy joven hemos defendido siempre la tierra, el territorio, al lado de nuestros papás, al lado de mi mamá después, y ya siendo de mayor, igual seguimos resistiendo y somos activistas, estamos inmersos en eso, pero lo que no significa también que finalmente aceptamos que Bolivia es nuestro país, ¿no? Porque también hay tendencias, más que tendencias, aún hay hasta el día de hoy movimientos indígenas, por ejemplo, que no aceptan la República de Bolivia, ¿no? Todavía está ahí la lucha latente de que algún día vamos a recuperar el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces nosotros, yo diría, somos una avanzada de sobrevivencias también porque el mundo cambia, hay transformaciones y nos planteamos también proyectos de vida y que estos proyectos de vida sean estructurales, ¿no? Entonces, es así como nosotros venimos también trabajando, no es que no los trabajan, nada, pero que sí, de por medio siempre ha habido un aliado y el aliado ha sido de izquierda. Por eso yo critico que nuestro aliado principal, fundamental de izquierda, no se ha traicionado y ha sido tan irrespetuoso e irresponsable a lo largo de todos estos años, cuando había una oportunidad de oro para cambiar nuestro país hacia un país tipo México, por ejemplo. Yo veo que México está siendo gobernado por una presidenta que es de, un, de una ideología de izquierda, pero que sabe manejar, ¿no? Y Bolivia es chiquito, entonces podían haber hecho también experiencia y trabajar, ¿no? Pero no ha hecho eso. Entonces, es eso, estimado Boris, de donde yo vengo, lucha, siempre lucha y lucha por la tierra, por el territorio, porque sin tierra, sin territorio, los pueblos indígenas no existimos. Y luchar por la tierra y territorio no solamente es para el indígena, es para todo el país, porque se trata de defender
el interés nacional y en este caso evitar, limitar el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de las fuentes de agua que es vida, ¿no? Entonces, ahora soy parlamentaria, yo he sido electa por un partido, por una alianza, no es partido, es una alianza política de centro izquierda, ¿ya? Entonces, y nuestro proyecto de gobierno, por ejemplo, era la transición de una economía extractivista hacia una economía más sostenible, una economía naranja, e ir dejando atrás el extractivismo que tanto daño causa en los países, ¿no? Y lo que no significa que no debe haber minería, tiene que haber también agroindustria, ¿no? A gran escala, pequeña escala, pero que sea todo de interés nacional, ¿no? Y que nuestro país viva en prosperidad y abundancia, pero es lo que menos existe. Sí, Boris. Sí, has hablado de varios puntos importantes, no los podemos tratar todos aquí, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la corrupción, que es parte de muchos gobiernos. Ojalá haya otro momento para conversar al respecto, ¿no? La corrupción en el gobierno, ¿no? Boliviano. Ujú. Pero aquí nos interesaría que tú pudieras hacer un esbozo de cómo se fue constituyendo a partir de las luchas de los ochentas y noventas este movimiento social diverso con un importante componente indígena que dio lugar al proceso mismo de cambio en Bolivia, ¿no? Desde 2005, ¿no? Eh, Así es. nosotros sabemos un poco de las luchas de la COP, ¿no? Eh, Ajá. desde los 80, la privatización de todos los recursos mineros, ¿no? El debilitamiento de la COP, pero también de la emergencia de un Ujú. movimiento indígena importante. No sé si puedes comentar un poquito sobre eso para tener una idea histórica de cómo se fue organizando, se fue emergiendo este conjunto de eh, importantes fuerzas sociales que dieron paso a la posibilidad de de una transformación del país, pues, ¿no? Sí, a ver, bueno, el movimiento indígena, estimado Boris, siempre estuvo presente, pero invisibilizado, ¿no? Invisibilizado. No olvidemos que Fausto Reinaga es uno de los promotores, ideólogos, ¿no? De trabajar el indianismo, ¿no? La política ideológica de indianismo desde los años 50, 60. Entonces, desde siempre nosotros hemos luchado por derechos, eso tiene que quedar claro. Pero cuando se visibiliza con más fuerza, ¿no? El movimiento indígena es a partir de los años 80, mediados de los 80, ¿ya? Uno tiene que ver con la recuperación de la democracia. No olvidemos que nuestro país, Bolivia, ha vivido épocas de dictaduras, dictaduras militares, ¿no? Muy fuerte, fuertísimo, ¿no? Habían triunviratos, el gobierno más largo que teníamos de dictadura era la de General Banzer. Entonces, como que se recupera la democracia en los años 80, pero en manos del neoliberalismo, no, no en manos de un partido de izquierda, digamos, no, sino un partido de derecha, neoliberales, muy ligados a la empresaria, pero a la empresa, yo no estoy en contra tampoco de la empresa, digamos, un país tiene que tener empresas, pero sí de la exclusión. O sea, o sea, se han constituido grupos de poder, entonces esos grupos de poder eran los más beneficiados, habiendo tanta población indígena excluida en sus comunidades, sin políticas de Estado, siempre vistos como menores de edad, al que solamente hay que atender, el indio ignorante que no puede salir, el indio ignorante que no puede, no sabe leer ni escribir, ¿no? Había esa exclusión, pero los papás, tomando también en cuenta la revolución del 52, lograron inscribir a sus hijos a las universidades y también se gestan movimientos juveniles indianistas en La Paz, el MUJA, el movimiento universitario Julián Apasa, ¿no? Porque había clasismo,
habían jóvenes de izquierda, pero eran clasistas, no querían juntarse con los indígenas, o a los indígenas les veían muy, muy despectivamente. Por Eran eso surgen racistas también entonces. clasismo, claro, clasismo, no, no racismo, clasismo. Ese clasismo hacía, excluía también a los jóvenes indígenas que estaban ingresando a las universidades, pero los indígenas no se quedaron atrás, los jóvenes constituyeron también movimientos juveniles indígenas, ¿no? Y ahí surge también el catarismo, se profundiza el indianismo, muy interesante, ¿no? Para mí muy interesante, justamente despuesito de haber sido recuperada la democracia. Entonces también esto, en el mundo también hay cambios, ¿no? Porque se exige mayor inclusión y hay estudios, ¿no? Y avances sobre qué es lo que se va a hacer con el indio. Y ahí ya comienzan a trabajar desde hace muchos años atrás, obviamente, el convenio 169 de la OIT, y eso es el que se aprueba en los años 80 y que da lugar que Bolivia sea uno de los países que adopta y se compromete, no hace un compromiso ante las Naciones Unidas de efectivizar el convenio 169 de la OIT en nuestro país. Claro que no solamente fue un compromiso, porque después había dinero de por medio, entonces el presidente aprovechó eso para traer ese convenio y desde ahí se empieza a cambiar la constitución, ¿no? O sea, los movimientos se fortalecen, los movimientos indígenas y claro, la izquierda también estuvo ahí como los aliados, ¿no? Los capacitadores, los que investigaban, los que nos daban mayores elementos para construir argumentos, lo que te decía, mayor, mayor acceso, digamos, a tener información sobre el estado de situación, en cómo están los pueblos indígenas y por dónde tendríamos que ir. Ha habido mucho apoyo. Yo valoro esa etapa, por ejemplo, ¿no? De las instituciones u ONGs, como se llama, de izquierda, hubo eso. Con todo eso, ¿no? Nosotros, sobre todo en el oriente, se gesta un gran movimiento indígena y se constituye la CIDOB, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano. Y aquí en Tierras Altas, de donde yo soy, ya había una organización de campesinos que ellos, como campesinos, también se autoidentificaban como aymaras y quechuas, pero no lo podían manejar porque estaba muy atravesado por partidos políticos también. Es así donde nosotros decidimos organizar nuestras organizaciones propias a partir de los autogobiernos, porque nosotros no hemos perdido territorialidad ni autogobiernos. Tenemos los maicus, los curacas, los caciques, las mamatayas, que tienen una jurisdicción propia que es precolonial, o sea, el ayllu, la marca, ¿no ve? Entonces, con eso logramos constituir el CONAMAC y nos alejamos de la Confederación de Campesinos. Ya, entonces, todo en ese marco democrático, porque se trabajaba mucho la democracia, ¿no? Libertad, libertad, debates, consensos. Entonces, ya ha habido fortalecimiento, empoderamiento, ya, y el neoliberalismo para nosotros era muy malo, ¿no? Porque había privatización, como te decía, siempre apoyo al gran empresariado, a grupos de poder, banqueros. Estaban en su mundo ellos y nosotros también en nuestro mundo trabajando proyectos políticos. Y el Alto, la ciudad del Alto también se fortalece porque la ciudad del Alto es una población mayoritariamente constituida por migrantes, migrantes casi de toda la región andina de Bolivia, no solamente de los alrededores de la ciudad de La Paz, que son mayoritarios, sí, pero también de Oruro, de Potosí, de Chuquisaca. Hay mucha gente que vive en el Alto y hace economía, ¿no? Los alteños son muy, muy progresistas. Entonces, con todo ello se gesta estos proyectos de vida, ¿no? Nosotros llamamos proyectos de vida el pluralismo, la construcción de un Estado plurinacional, todo aquello ya realizamos marchas y consolidamos organizaciones fuertes, poderosas, como se dice, que interpelan al Estado, interpelan a los gobiernos, cambiamos ministros, direccionamos inclusive no todo lo que es el aparato estatal en base a estas propuestas ya construidas, estimado este hermano Boris, ¿no? No ha sido fácil, pero sí ha habido apoyo, ¿no? Y apoyo económico, obviamente, porque los investigadores no van a hacer nada fácil. Y nosotros estuvimos ahí también como activistas, trabajando y empoderando a nuestra organización. Hasta ahí yo creo que ha sido muy bueno, muy bueno. Y eso llegamos
ya te estoy hablando ya de casi de 15 años, desde los años 88, imagínate, ha habido cambios a la constitución para los pueblos indígenas, algunos cambios favorables, ¿no? Desde el convenio 169, todo eso. Hay cambios, ¿no? Relativamente muy de fondo, porque tiene que ver con el tema tierras, la nueva ley de tierras sale, se realizan marchas. Los andinos, los campesinos de los Andes no quieren esa ley porque también ideológicamente no es bueno, porque está hablando de dotación de tierras, cuando nosotros ya hemos comprado tierras del rey de España, de la época de Simón Bolívar, Melgarejo, y todos hemos hecho los títulos de composición de la época del 52, ya conocíamos 3 títulos de tierras y en el oriente nunca habían conocido, pero el gobierno se aprovechó al decirles vamos a dotar las tierras. Eso eran las peleas. Nosotros no queremos dotación, queremos consolidación de los títulos de la corona española. Y valiéndonos de todos esos elementos, nosotros le planteamos, entonces, ya que no quieren nada de eso, que nos titulen los territorios ancestrales, el AIL. Y así logramos, ¿no? Acuerdos, eh, pactos, digamos, es decir, ya cedemos en esto y ustedes ceden en esto. Mira, imagínate cómo es la negociación de Ujú. los pueblos indígenas con el Estado. Todo eso nos ha permitido hacer, ¿ya? Eso lo tenemos muy en cuenta. Y luego teníamos un presidente muy neoliberal, empresario minero, que se apropió de casi todas las empresas de la región andina, como el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahí es en su gobierno donde se produce pues la masacre, ¿no? En la ciudad del Alto, porque el pueblo alteño planteaba la nacionalización de los hidrocarburos, que la industrialización de los hidrocarburos se realice en Bolivia y que no se venda el gas a Chile, ni a Argentina, ni a Brasil. Entonces, ahí yo creo que también hemos cometido algunos errores porque al final nuestro país sí necesitaba dólares, necesitaba tener ingresos y necesita vender pues algo, pero en mejores condiciones, ¿verdad? Eso es lo que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero a pesar de todo eso se da pues la masacre, hace muy, muy, muy feo. Y ahí, después de la masacre, surge una agenda de Octubre Negro. Y es esa agenda la que se apropia el movimiento al socialismo de Evo Morales, que también era un pequeño partido político que estaba ahí emergiendo. Y con lo de Octubre Negro se catapulta a Evo Morales como el mejor candidato y bueno, logra ganar el 2005 las elecciones. Y bueno, es un proceso largo, como te digo, no ha sido el movimiento de Evo Morales el que eso hay que marcar claro, ¿no? No ha sido el movimiento de Evo Morales el que ha trabajado, luchado, peleado por estas agendas, por estos proyectos políticos. Evo Morales tenía su propio proyecto que era el cato de coca. Ellos defendían la coca, legalización de la hoja de coca, y también su lucha siempre ha sido antiimperialista, ¿no? Ante Estados Unidos, por decir. En cambio de nosotros, nuestra lucha era más de cambio estructural del Estado. Queríamos mayor inclusión, representatividad, queríamos construir un país intercultural basado en valores y principios y filosofías de vida de los pueblos indígenas que limitarían el saqueo de los recursos naturales, que limitarían o se erradicaría, ¿no? Principalmente el racismo, porque el racismo ha sido un factor clave para empobrecer nuestro país y eso tendría que darse solución o reparar mediante políticas de Estado y cerrar brechas de desigualdad, porque los indios somos los más pobres en Bolivia, entonces se necesita políticas de Estado y esas políticas de Estado tienen que ser con identidad, ¿no? De esa forma habíamos proyectado nosotros nuestro proyecto político y en cambio el MAS tenía otro proyecto político que era más cocalera, no más sectorial, más de gremio. Entonces, pero ya con la asunción a la presidencia, él ¿cómo se dice? Se arropa, qué sé yo, de lo indígena. Dice, yo soy el primer presidente indígena y bueno, también es de origen indígena. No lo negamos, es de un pueblo aquí de la región andina. Entonces, claro, es de origen indígena, ha nacido ahí, pero se ha criado en Chapare ya. Entonces, hasta ahí estuvo bien, pero lastimosamente desde 2006, imagínate, ni bien se ha posicionado como presidente, trabaja
su primer plan de desarrollo económico, el PDS, de Desarrollo Económico y Social, donde ya marca, no marca su agenda económica con la consolidación de la economía primaria de exportación, ¿no? Y en algunos casos señala de que ya vamos a darle valor agregado, ¿no? En la industrialización, pero tampoco dice cómo. Y además señala de que las empresas estatales se van a cesar porque es donde más dinero se gasta y se va a dar lugar a las cooperativas mineras, porque las cooperativas mineras van a ser de los pobres, de los empobrecidos, y se les va a dar un gran impulso, no van a pagar regalías, no impuestos, solo una mísera regalía del 2%. Entonces, así ha venido posicionando. Y con los grandes agroindustriales lo mismo, ha empezado a hacer pactos, no les van a cobrar más impuestos, van a consolidar las tierras que han acaparado. Es eso lo que hemos empezado a criticar desde un principio, ¿ya? Pero la gente, lastimosamente en Bolivia, estaba anonadado, o sea, Evo es presidente y se acabó el mundo hasta ahí. Evo es el sol de América, Evo es el papá, Evo es nuestro, Evo puede destruir el país, ¿qué nos importa? Porque es un indio así. No ha habido responsabilidad, ¿no? Entonces, y también ha coincidido con la exportación de gas a Chile, digo, a Argentina y Brasil, que era muchísima plata, y ahí han empezado a mentir, señalando que esos dineros de la exportación que llegaban, que eran dólares, millones de dólares, han dicho de que eran dineros que han recuperado gracias a la nacionalización. En alguna parte sí había razón, pero en algunas partes no. Entonces la gente peor, ¿no? Está la plata, la derecha se llevaba tanta plata, ahora le voy a aparecer, está administrando bien porque tenemos al mejor economista del mundo, el que es ahora el señor Luis Arce Catacora, que es el presidente que ha destrozado toda la economía, ¿no? O sea, le está terminando de destruir. Entonces decía que tenemos el mejor ministro de Economía, que los países nos quieren robar, quieren contratar los de Chile, quieren contratar los de Panamá, o quieren llevárselo a Brasil, a nuestro ministro, porque está dando cátedra en administrar economía. Pero no es así, no, no es así. Y los que somos defensores de derechos nos pronunciábamos que era tan vil esa mentira y además lleno de racismo. El racismo es así, te hace creer cualquier cosa para destruirte y nos estaba destruyendo. El racismo se ha profundizado, o sea, el racismo es odio y con tanto odio te dice, ¿no ve? Gracias a este ministro hemos recuperado esto, es cuando era mentira. No, no era así, podía haber dicho hemos recuperado, ahora hay que levantar la subvención, es decir, eso estaba correcto, pero no. Así que hemos vivido todo ese tiempo y además también lo otro es que Evo Morales ha ganado pues con más del 50%, todas las veces 60 y cerca 70% de votos sacaba, lo que significaba tenía Boris todo controlado. No, ni el portero se salvaba. Hasta el portero tenía que afiliarse al partido político, lograr su carnet azul, porque son azules, ellos, su partido político es azul, tener el partido político, de carnet de partido político, tener un padrino, ya sea un dirigente sindical, y tener otro padrino político que tendría que ser un diputado o senador. Solo así se podía conseguir trabajo en el gobierno, solo así podías ser funcionario, solo así podías acceder a una convocatoria para ser magistrado de justicia, vocal electoral, trabajar en las empresas autárquicas de direcciones grandes como yacimientos petrolíferos, la Agencia de Aviación Boliviana, telecomunicaciones, que son empresas estatales, pero que merecen o requieren de alta capacidad técnica, pero no les importa, preferían contratar gente que no sabe y el argumento era, es que tantos años, 500 años hemos estado excluidos, ahora tienen que ir a aprender. ¿Cómo así? O sea, por eso te digo la irresponsabilidad. No es que no había profesionales, había profesionales. Entonces empieza a excluir, ¿no? Y los indios, pero todo a nombre del indio
colocaban a un gerente que no era indio, pero era hijo de uno de izquierda, que no sabía dónde estaba parado, pero todo a nombre del indio. Pero habían jóvenes que habían estudiado estos temas de telecomunicación, por ejemplo, han ido a la India a capacitarse, no porque han logrado una beca siendo jóvenes. Volvían, no les quería dar el gobierno, porque su papá no era del partido, él no quería afiliarse al partido y preferían contratar a uno que no sabía dónde estaba parado. Pero ¿por qué hacían eso, estimado Boris? No era porque, como te decía, es que 500 años no se han excluido y ahora como excluidos somos burros y tenemos que trabajar. No, era para robar. Pero han robado, Boris, hasta el cansancio. Hasta ahora se están encarcelando entre ellos. Ya da asco. Y se están encarcelando entre ellos porque ya no saben qué más van a hacer. Han robado lo que han querido. Claro, para ilustrar, han, mm, han contratado empresas de sus amigos españoles, ya quien sea que sea, pero ya han contratado sin licitación, llave en mano, millones. Un kilómetro de carretera cuesta entre 14 millones de dólares. O sea que ya, aún así, han hecho carreteras, no es que no han hecho carreteras, canchas en toda Bolivia, canchas sintéticas en todos los municipios de Bolivia, son Deportivas, 300 canchas deportivas, ¿no? canchas deportivas. Ay, no es que no, ya está bien eso ya, pero nadie va a jugar, porque esas canchas están con llaves, son pasto sintético, nadie va. Y han hecho coliseos. Los coliseos igual están echados llaves porque tienen una cosa, otra cosa y la gente se roba cuando es del Estado. Y además sigue siendo administrado por el centralismo, Boris. No les ha dado la tuición a los alcaldes municipales para que administren. Y han traído una empresa, el Quipus, debes conocer ese Quipus, y otras cosas más, como en la época de los españoles, ¿no? Dice, Evo llama y dice, ya voy a venir a visitar tu municipio, estoy trayendo 300 computadoras Quipus. Y el alcalde tiene que decir ya. Y no es gratis, porque esos 300 computadoras tienen un precio y le lleva al alcalde, el alcalde recoge e inmediatamente de sus cuentas, porque es el centralismo que administra las cuentas de la alcaldía, y automáticamente les retira el costo. Y el alcalde cada vez tiene que estar haciendo ajuste presupuestario, ajuste presupuestario. A ese extremo se ha llegado, Boris. Y Ya. esas computadoras no se venden en el mercado, nadie lo quiere. A mí me han dado para mi gestión, yo no lo uso porque no da, la pobre máquina lo enciendes, ya no da, no No tiene da. Es como, memoria. no tiene una memoria pésima, no capta internet, no tiene nada, o sea, no te sirve, o sea, que estás escribiendo y las teclas vuelan por aquí, por allá, no escribe pues como tú escribes, no me da nada, porque tienes que escribir una tecla, tac, tac, Claro. tac, Eh, tac. tac, tac, tac. Eso es el engaño, de ese engaño te hablo. Entonces, todo eso, estimado Roger, Boris, Boris, ha Boris. causado molestia, ¿no? Hay mucho más de hablar, se hablan mucho, ¿no? Eso ha causado molestia, pero Claro. Evo no sé si ha gobernado, pero para mí que el que ha gobernado es Linera, ya porque yo lo he conocido a Evo Morales y quiero decirlo también así a ti. Yo a Evo lo he conocido muy joven, porque debe ser mi mayor con 10 años él. Em, a mi pueblo ha llegado a Popó y le habla, nosotros detrás del, es el Evo, porque ya era mediático y además muy, muy lastimado, ¿no? Por el gobierno neoliberal, entonces le cuidábamos nosotros y mi hermana cosía, decía, Evo, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Y después yo ya cuando me fui activista también lo veía, venía donde nosotros trabajamos la ley de agua, la ley de hidrocarburos, muy atento, muy, pero muy respetuoso, yo lo veía hasta ahí. En los primeros 5 años, el Evo ha sido gente todavía, muy Primeros cinco respetuoso. años de su gobierno, de su gobierno. Después de los 5 años, no sé si ha sido envidia de Linera, pero le han empezado a malear. Ha empezado la corrupción, ha empezado estas cosas que te estoy hablando, se ha vuelto mañoso, sus discursos ya eran de odio, de rabia, de confrontación, de racismo, una mezcla, pero en medio de una cuestión, ¿cómo te diría?, de corrupción. Todos eran corruptos y había tanta plata.
Y el que decía, voy a llegar a ese pueblo, pero necesito 20.000 personas que me esperen. Entonces le esperaban, pues, aunque 30.000, pero eran los alcaldes los que tenían que contratar los buses, dar los refrigerios y sacaban de los presupuestos. Te das cuenta cómo han derrochado, por eso hablamos de despilfarro, de derroche de dinero. ¿Ya? Entonces, esas cosas hacían. Y no es bueno, pues como te decía, mi país es pobre, es chiquito, con una economía precaria, no tenemos empresas. ¿Qué cosa exportamos nosotros al margen de minerales y soya y eso pues, que están en manos de los empresarios, por ejemplo, grandes? Ni siquiera son empresarios bolivianos, son empresarios croatas, son alemanes, son de otros países, ¿no? Claro. Entonces, claro, nacido ya en Bolivia ya no podemos echarlo, obviamente, pero no son pues indígenas, por decir, los chiquitanos, los guarayos, teniendo tanta tierra, ser ganaderos, nada, están marginados. Entonces, todo eso pasa y se ha recrudecido y además ha sido abusivo, violaba la Constitución cuando quería, ha tenido tantas cosas y eso ha llenado al país, ¿no? Sobre todo a quienes... Te quiero interrumpir un ratito para ir articulando varias cosas que has dicho, por favor. Entonces, en su primer momento, Evo era aclamado, era adorado. Nosotros estuvimos Muy ahí bueno, sí, en sí, sí. 2010 y había un fervor por él, ¿no? Exactamente, eso no Así, lo niego, no lo claro, niego. claro. Sí. Entonces, él ganaba de manera así, de manera arrolladora las elecciones, porque Así es. había un esfuerzo que ellos estaban haciendo de dar servicios, de dar becas a la población a partir de los impuestos que recaudaban de las exportaciones, por ejemplo, del gas y todo eso, ¿no? Ujú, Pero, sí. ¿qué va pasando entonces de manera concreta para que de a Ya, a poco ver, él vaya concretizo. perdiendo las elecciones? Solamente te quiero comentar algo más. En qué medida él está solucionando problemas urgentes de la población, ¿no? Ujú, Pero no está encaminándose al cambio estructural, a la ujú, inclusión, sí, a la defensa, a darle a los pueblos su autonomía en términos de tierra y territorio, ¿no? ujú, De sus recursos naturales. Entonces, sí, ¿cómo va reaccionando la población y cómo se explica ese, esa pérdida de legitimidad de Evo y la disminución progresiva en las votaciones, pues, ¿no? sí. A ver, sí, voy concretizando, te voy contando es para que tengas un panorama del No, por es qué la muy gente está importante lo que enojado, dices. ¿no? Gracias. Sí. A ver, es importante decirte eso. ¿Por qué? Porque Bolivia, o sea, si bien nosotros hemos derrotado al neoliberalismo, justamente era por la corrupción extrema, por el clasismo, el racismo, el extractivismo profundo, la cuestión de narcotráfico fue campeante, la exclusión campeante, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la injusticia, por ejemplo, el tema de la injusticia era terrible, las injusticias, muy casado em, con la corrupción. Entonces, te he dicho, ¿no? De que Evo estaba, pero tan apabullado, o sea, lleno de, o sea, tenía tanta apoyo, por eso hasta el portero tenía que estar afiliado al partido para tener el pan de cada día. ¿Eso qué significaba? Poder absoluto tenía, poder, rodillo parlamentario. Con esos rodillos parlamentarios que ya tenía, estimado Boris, inclusión, representantes, maestros, mineros, indígenas, campesinos, empobrecidos, personas de la tercera edad. O sea, era un abanico de representatividad durante 10 años, así, exclusivo, pero poderoso. Se podía haber luchado mínimamente contra la corrupción, Boris, ¿sí o no? Mínimamente contra la injusticia, consolidar una justicia en Bolivia, ¿no? Al servicio del país, de los intereses del país. El tema del narcotráfico, en vez de reducir, ahora está en todo lado, en toda Bolivia. Antes era solo Chapare, pero ahora está incrustado en territorio indígena. Y la pobreza campea.
La inclusión sí se salva, estamos ahí, ¿no? Ahora mismo en los partidos de derecha que ves, ahora hay indígenas, hay campesinos, hay gente pobre, de todo están ahí. No son representantes corporativamente, pero están ahí. El otro tema, el tema del gas, lo que me decías, ¿qué va a pasar? Cuando estaban exportando el gas, ellos así estaban haciendo, ¿no? Que el ministro y que el mejor ministro que administra bien, ¿qué es lo que tenía que acontecer? Es que tenía que el gobierno, ¿no ve? Decir, si el gas se acaba, ¿de qué vamos a vivir? Porque Bolivia necesita comprar diésel, gasolina subvencionada. Sin eso, la economía va a paralizar, porque ahora la economía ya es puesta, ya se mueve mucho más, ¿no? En los países, en todos, en Bolivia también. Es para ello, el gobierno debería haber ya buscado nuevas áreas petrolíferas o buscar otra forma de sostenibilidad económica, como es el turismo, la exportación de carne de llama, tantos otros productos que tenemos, no les ha interesado. No han buscado otras áreas petroleras ni han buscado otra forma de sustento para exportar materia o riqueza, qué sé yo, y tener los dólares para comprar diésel gasolina. Ni eso han podido hacer. Entonces, ¿a qué se han dedicado, estimado Boris? Por eso te digo, yo creo que la, la, la izquierda ha sido muy, pero muy irresponsable. Y con eso termino. Claro, queríamos becas. Ha sido tanto el despilfarro, yo no estoy en contra de ningún país, pero sí hay que saber también defender la soberanía, ¿no? El interés nacional. Con Cuba ha firmado, creo, sí, ha firmado acuerdos para becas. Han salido miles de estudiantes de Bolivia, bachilleres pobres, sí, es muy bueno para mí, pero por cada alumno anualmente pagaba entre 25.000 a 30.000 dólares. Le pagaba a Cuba para que le haga estudiar a esos nuestros jovencitos que están en Cuba. Y ni siquiera han salido como médicos, han llegado como enfermeros. No, pues es demasiado abuso. No sé si Cuba nos ha engañado o Bolivia sabía lo que tenía que hacer, pero se le ha dado tanta plata a Cuba, ¿no? Entonces, pero aquí llegaban los cubanos diciendo que tenemos miles de becarios que Cuba estaba subvencionando. O sea, tantas cosas han hecho, así muchas de esas, muchas, 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 muchas. Así que el país ahorita se debate entre la crisis económica, crisis política y crisis social, estimado Boris. Ha sido por eso, no es que la gente no le quería al Evo, lo quería, lo adoraba al Evo, podían haber votado infinitamente por él, ¿no? Pero estas cuestiones que te estoy diciendo son los que han mermado y le han cavado el piso para decir basta. El país le ha dicho basta, vamos a votar por esto y en algún momento seguramente tiene que reorganizarse partidos políticos que tengan mayor aprecio por el país, ¿no? Que tengan mayor voluntad, ¿no? Ética política para darle o devolverle la dignidad que merece nuestro país. Ya, ya, ya. Muy bien. En algún momento cuando conversábamos, tú me decías que esta pérdida de legitimidad del gobierno, ¿no? De su apoyo electoral y todo, tenía también que ver con cómo se había relacionado con los movimientos indígenas, ¿no? Y, y decíamos que, bueno, tú decías, ellos no han cumplido, no cumplieron con eh, teniendo la mayoría parlamentaria, ¿no? En impulsar. Exactamente. Ajá, en profundizar, el consolidar el Estado plurinacional, la inclusión, ¿no? Pero también Ahí, ahí comentabas tú, perdóname, respecto de cómo ellos fomentaban la ampliación de la frontera agrícola o la ampliación de las explotaciones mineras, ¿no? Con diversas leyes que eran muy que fueron muy criticadas y fueron muy ofensivas respecto a los pueblos y particularmente a los pueblos indígenas, ¿no? ujú. De eso justamente quiero hablarte ya ahora más específico. Es, si bien, y otra cuestión buena que ha sucedido durante el gobierno de Evo Morales, no siempre va a ser al 100%, pero para mí sí es muy bueno y para todo el movimiento al cual represento, es haber logrado una nueva constitución política del Estado plurinacional. Yo creo que con eso se abanderó Evo Morales, ¿no? De haber logrado una nueva constitución política del Estado
plurinacional. Entonces, ¿qué significaba eso? Cambiar estructuralmente todo lo que es el Estado boliviano, institucionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tenemos dentro de la Cámara de Diputados una comisión de naciones y pueblos indígenas, tenemos para el tratamiento de leyes, por ejemplo, de autonomías indígenas, tenemos de justicia indígena, economía plural, economía indígena. O sea, eso, ¿no? Se ha abierto espacio, no es que no. También tenemos representantes para ser magistrados indígenas en las altas cortes de justicia, en el Tribunal Supremo Electoral. Hay espacios de participación, aunque un hito hay, tenemos legalmente, ¿no? Eso está institucionalizado desde la Constitución Política del Estado. Pero ahí queda, ¿no? La cuestión de inclusión, todo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, Nosotros, yo tengo mi organización, el CONAMAG, la CIDO de la Amazonía, como te decía, tenemos el proyecto político y tenemos los derechos ya constitucionalizados. Evo Morales quería construir una carretera por medio de un área protegida y territorio indígena. Ahí comienza el calvario para los pueblos indígenas. Le hemos exigido a Evo Morales que consulte a los pueblos indígenas para construir esa carretera por medio del TIPNIS. No ha querido durante un año y medio, estaba tira y floja desde el 2010 hasta agosto de 2011, cuando inicia una gran marcha nacional, que es la octava. Evo Morales, en vez de dialogar, en vez de hacer estos consensos, acuerdos y pactos de reciprocidad, porque tienes que ceder, porque tampoco estamos diciendo que no, no estamos diciendo que sí, pero que haya consulta, no quiso Evo Morales. Lo que hizo es responder con una cruel intervención que para nosotros es la masacre de Chaparino, ¿no? Y ahí destruye nuestras organizaciones porque después toma en asalto con la policía, con la fuerza pública, asalta nuestras organizaciones y destruye e impone mineros. Un minero era el dirigente del CONAMAG, del Ácido Verano, o sea, alguien que afina al gobierno, y ahí terminó, nos confisca el fondo indígena. Y no solamente eso, a partir de ese día comienzan a aprobar esos 2/3, ese rodillo parlamentario que te digo, esa mayoría aplastante de diputados y senadores, indígenas, no indígenas, campesinos, profesores, mineros, profesionales, aprueben leyes ecocidas, leyes etnocidas, leyes de despojo. ¿Y qué significa? ¿Por qué decimos leyes ecocidas? Porque son leyes que le están dando permiso a los grandes agroindustriales, a los avasalladores de tierras, a los campesinos, si quieres, para que incendien la Amazonía. Y la multa no es ni cuarto centavo de dólar por hectárea. Así. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente indígena pueda aprobar leyes para hacer infierno de la Amazonía? Porque ese infierno no significa que va a incendiarse y acabó ahí, es para el avance del extractivismo. ¿Ya? Eso. La ley minera nos quita el derecho preconstituido, nos dice que los mineros han llegado antes que los indígenas. Entonces, los mineros, como te decía, del 2006 ya aprobaron los planes de desarrollo. Entonces, como hongos aparecen en todo lado, no hay consulta, ingresan a operar cooperativas mineras organizados por propios indígenas en muchos casos. No pagan impuestos y han hecho un desastre del medio ambiente a tal punto que esos cooperativistas se unen con transnacionales chinas y colombianas y traen esas grandes dragas chinas, maquinarias, te digo, ¿no? Maquinarias que ingresan a los ríos amazónicos para sacar oro, no sin antes echar toneladas de mercurio. Y en estos días los indígenas han estado protestando, mostrando muestras cómo su sangre está contaminado hasta un 70% con mercurio. O sea, todas esas políticas de Evo Morales, que dice ser indígena, y también de este gobierno, obviamente, que está terminando ahora, son políticas de extinción de los pueblos indígenas. No se han condenado a los pueblos indígenas a la extinción, al exterminio. Son leyes etnocidas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha acontecido con los pueblos indígenas y eso es lo que hemos estado denunciando desde el Parlamento, porque inclusive me han dicho Malinche, me han dicho, tú eres la India Malinche, la Felipilla, la traidora, ¿no? Pero yo les decía, ¿cuál traidora?
Entonces, por eso les decía esta mañana en una reunión que tuve también por el Zoom, les decía, hay que llegar al Parlamento. Las mujeres, los indígenas, tenemos que llegar al Parlamento para denunciar, para trabajar políticas de Estado. Si vas a ir a aprender, soy indígena y no puedo, has perdido la batalla. ¿Por qué? Porque es en el Parlamento, Boris, donde se define el destino del país, el destino del indígena, el destino de la mujer, el destino de los jóvenes, el destino de las niñas y niños. Entonces, ¿cómo puede ser que podemos ir al Parlamento a decir, soy indígena y no sé leer ni escribir? ¿No? Si no sabes, vas a tener un asesor que te asesore porque tú sabes hablar. No, es que nada es imposible. Así que yo creo que para mí ha sido una gran experiencia y que haya llegado al Parlamento ha tenido que ver con atrincherarme ahí, ¿no? Denunciar la monopolización más que la monopolización, denunciar el uso y la instrumentalización de los pueblos indígenas para beneficio de un partido político ecocida, etnocida, extractivista. No, y eso no les gustaba y por eso me decían Malinche, traidor, pues les digo, yo no soy traicionero, les estoy diciendo la verdad. Aquí están tantas leyes, han aprobado teniendo 2/3 de parlamentarios, no necesitaban hacer alianza con nadie. En manos de ellos estaba cambiar el futuro del país, pero lo que han hecho ahora es dejarnos un país destruido, un país en ruinas, un país sin reserva internacional, sin diésel, sin gasolina. Hay que dormir en las filas de los surtidores para tener diésel o gasolina. Inclusive, estimado Boris, no hay gasolina ni siquiera para los hospitales para que las ambulancias funcionen, Boris. Así estamos en estos días, así nos está dejando. Esa es la irresponsabilidad de la izquierda en nuestro país, habiendo tenido tanto apoyo, tanto dinero y que solamente hayan entrado a beneficiarse y quede el país en su conjunto. Entonces, si quieres para ir sintetizando y empezando a despedirnos, hubo Ujú, una oportunidad importante, decías tú, a partir del 2005, 2006, para construir una sociedad inclusiva, ¿no? sí, Representativa, ¿no? Que ujú, apuntara a cambios estructurales que, que consolidara la interculturalidad, porque este es un país, exactamente. en América del Sur, en México, tenemos países con culturas diversas, ¿no? Y Ujú, que estas políticas se inspiraran en las filosofías de los pueblos indígenas, ¿no? De exactamente. que los Ujú, pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos a todos. Nosotros tenemos mucho que aprender. Y eso significaba eh, construir el Estado plurinacional de verdad, no solo con participación en algunos espacios importantes, pero no suficientes, ¿no? Y también ujú, ir saliéndose del extractivismo para ir construyendo economías comunitarias sostenibles, ¿no? así Respetuosas es. de la madre tierra. Diría Ujú, eh, que esto no se dio, que el gobierno siguió con la propuesta extractivista, con una ujú, concepción occidental, ¿no? Del desarrollo, pues, ¿no? Para hacer, para seguir construyendo, ¿no? Desde nuestra óptica, fortaleciendo el capitalismo allá, ¿no? Porque ujú, hay corrupción, pero también hay acumulación de capital. Ahí están las grandes empresas mineras, las empresas agroindustriales, entre otras, ¿no? Entonces, esa economía, esa sociedad se vio fortalecida, ¿no? Desde esa visión. Y si en algún momento, si en un momento importante hubo un manejo macroeconómico prudente, después esto se fue descomponiendo hasta el punto en que tú dices que ahora no hay reservas internacionales para comprar lo básico. Entre lo básico está el diésel, ¿no? Para hacer mover la economía. economía, ¿no? Entonces, ahí Ujú, están los elementos que pueden explicar la debacle electoral, ¿no? De, de del MAS, pero en general de la izquierda, ¿no?
Me Ujú, hace recordar cómo en algún momento en Perú, en los 80, la izquierda electoral tenía hasta casi el 40% de la votación. ujú, Y el 90, cuando, cuando llegó Fujimori, la izquierda estaba totalmente destruida políticamente y no alcanzó sino un pedacito de la votación total, ¿no? Entonces, hacia adelante, ¿qué se espera? Están estos dos candidatos, decías, uno de derecha y otro de extrema derecha, ¿no? ujú. ¿Cómo se ve esto desde los movimientos indígenas, movimientos sociales, populares? ¿Qué hacer al respecto? Mm, Lo primero que tenemos que hacer como movimiento indígena, sobre todo, es recuperar la autonomía indígena, la autonomía orgánica, perdón, la autonomía de nuestras organizaciones. Tenemos que unificarnos, obviamente, primero, porque estamos divididos en varias fracciones. Tenemos que unificarnos en una agenda de demandas o de trabajo, si quieres, y plantearla al Estado, y en primer lugar siempre va a ser derecho de los pueblos indígenas y territorio, tierra, territorio, ¿no? Es lo fundamental, y en torno a eso yo creo que sí vamos a tener que trabajar. Pero si las organizaciones van a seguir como estamos ahora, no va a ser posible avanzar en cuanto a la efectivización de derechos, sobre todo recuperar lo poco que queda. Mira, Boris, hay 5 hablan su idioma, y habiendo en el país en el Ministerio de Culturas el Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas. Y cada año unos 1 millón de personas pagan certificado de idiomas. O sea, tiene muchísimo dinero esta instancia. En vez de fortalecer, empoderar, porque es tan importante la lengua, se han robado toda esa plata. O sea, nos hacen pagar porque hablamos nuestro idioma. Yo pago cada 3 años, pago 50 bolivianos porque hablo mi idioma. Imagínate quiénes más pagan. Para ser funcionario público tienes que pagar un certificado actualizado de idioma quechua o aymara o qué idioma hablarás. Entonces, está así la situación, ¿no? El idioma está desapareciendo. Entonces, por eso se necesita organizaciones fuertes, la unificación de las organizaciones y tener una agenda y con esa fortaleza ir avanzando. Y el Estado que garantice recursos para el empoderamiento de estas organizaciones, puede ser mediante ONGs, mediante no sé qué, pero se tiene que hacer. Sin eso no vamos a poder avanzar. Entonces, lo básico es reconstituir las organizaciones, ¿no? Así es. Básicas, las centrales y luchar por la autonomía y el Ujú, territorio, en principio. exactamente. Eso es lo básico para nosotros. Después ya en lo político partidario, seguramente van a haber, y tiene que haber, yo digo que sí, tiene que haber nuevos partidos, pues, ¿no? Nuevas, con nuevas proyecciones, ya nunca más que ocurra lo que ha ocurrido, y salir de la pobreza, ¿no? Para mí esos partidos sí tienen, por lo menos yo participaría, sería siempre con la idea de que en adelante tenemos que plantearnos, proponernos, salir progresivamente de ese modelo extractivista, ¿no? O sea, no solamente exportar materia prima, puede ser materia, o sea, exportar pero con valor agregado, o puedes ampliar tu actividad económica en cuanto a turismo. Bolivia es pues altamente turístico, o sea, no necesitas hacer edificios, nada, ya de hecho ya es turismo todo, porque las casitas, el panorama, ya está ahí. No necesitas hacer infraestructura así grande como para mostrar que no, no, ya está ahí. Tan hermoso es Bolivia, increíbles sitios tiene. Solamente se necesita, sí, carreteras para llegar y también, digamos, personal o personas que tengan ya más destreza, más capacitación en cuanto a manejo de turismo, por decir, ¿no? Después tenemos tanto la quinoa, tenemos la ganadería de camélidos, tenemos la vicuña, la alpaca, la llama, y que producto de este extractivismo que ha habido, de este boom del gas, la gente ha migrado y ha dejado sus comunidades, se han cerrado escuelitas, muchas escuelas se han cerrado en las comunidades, entonces la gente tiene que volver a sus comunidades a producir comida. Y se gana bien, una llama costaba $100, 600 bolivianos, como $50 ahora.
pero esa misma llama ahora cuesta $200. 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos cuesta la carne de llama. Se puede hacer, pues se puede trabajar, solamente que yo no sé qué pasa a los grupos de poder que no piensan en cómo salir adelante en nuestro país. Y para ello, estimado Boris, yo creo que sí tenemos que trabajar autonomía, autogobierno y libre determinación, porque los gobiernos no están pensando eso, pero desde los autogobiernos podemos plantear estas economías. Los pueblos indígenas que tengan los criaderos de llama y que se vinculen para una exportación sana. No hay. Los peruanos vienen y se le llevan las llamas, miles de llamas se lo llevan y lo exportan como carne peruana. Ya. Entonces, No hay condiciones. habría, que dices tú, que diversificar la economía, pero que esto sea, Diversificar la economía. que, Sí, hay que diversificar. que tenga base popular e indígena, base comunitaria, Exactamente, ¿no? ¿No? exactamente. Por Sí, sí, ejemplo, el sí. turismo, ¿no? El turismo ya está, ¿no? En las casitas, en lo que la gente, ¿No? en los espacios que la gente puede habilitar en sus casas, en sus terrenos, ¿no? No necesitamos Ya está. grandes, grandes obras, un turismo empresarial, sino es el turismo de los pueblos, ¿no? Comunitario, el Claro, turismo comunitario. Y se puede hacer solamente darle educación y hay que enseñarle, explicarle a la gente de que nuestro país necesita dinero. Y sin ese dinero no vamos a estar machaca y machaca la minería que tanto daño está haciendo los territorios, las fuentes de agua, sino que también está otra forma de hacer economía y hacer por periodos, por decir. O sea, es pues de organizar nomás para mí. Hay mucha mano de obra en Bolivia todo y eso, realmente, mm, todo eso se tenía cuando se tenía propuesto cuando se discutía en la constituyente la economía sí, sí, comunitaria, popular, solidaria, ¿no? Y cómo se ha perdido exactamente. esa oportunidad, Ujú, sí, teniendo sí. las condiciones políticas más favorables de cualquier época histórica, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, Toribia, no sé si quieres agregar algo más desde tu condición de activista y de mujer respecto de lo que estás viviendo y del futuro inmediato. Sí, yo, Boris, ¿qué puedo decirte? Es importante hacer activismo, pero ese activismo tiene que ser por un bien nacional, por un bien de tus pueblos. En este caso, yo soy indígena y siempre voy a priorizar también la sobrevivencia de nuestros pueblos y defender nuestros derechos, lo que no significa que vamos a excluir otros derechos. Yo creo que al final tenemos que vivir en medio de pactos de reciprocidad. No te doy esto y tú me das esto, porque solo así vamos a sobrevivir, porque mal diría yo, vamos a acabar con la minería, pero sin embargo voy a estar comprando celular. No es correcto, ¿verdad? O voy a estar comprando mi movilidad. Cuando entonces en eso hay que pensarlo muy bien para mí en adelante, cómo vamos a sobrevivir los pueblos indígenas en este mundo globalizado con un avance tecnológico de ciencia y tecnología impresionante. Tenemos que pensar en eso y también cómo vamos a contribuir en el desarrollo de nuestro país y tenemos que ser actores fundamentales de construir un país mejor. Eso es el sueño que tenemos, estimado Boris, así como activista, como mujer y también siempre pensando en el futuro. Las mujeres tenemos sueños, soñamos, visionamos y visionamos siempre un país mejor, un país con prosperidad y con progreso, amando la madre tierra. Gracias, Boris. Muy bien, muchas gracias, querida Toribia. Seguiremos conversando y desde aquí, desde México, recibe un gran abrazo. Buenos No, días. igualmente, igualmente. Que estés muy Adiós, bien. adiós, adiós. Adiós.